Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy en el curso de religión vamos a llevar el tema de Hechos de los Apóstoles, para lo cual les invito a colocar la fecha 29 de mayo del presente año. Bien, vamos a ver quién era o de qué sabemos de Hechos de los Apóstoles. Autor y fecha y destinatario. Vamos a ver quién fue el que escribió este libro de Hechos de los Apóstoles. El autor es Lucas, es uno de los discípulos. En su Evangelio, Lucas narró el tiempo de Jesús y el hecho narra el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia cómo se fue convirtiendo, cómo fue iniciándose. El mensaje de los hechos tiene como destinatario a la iglesia en la que se ha apagado los primeros ímpetus y que ha comenzado a aparecer la decidida y la apatía. Una iglesia nacida de la misión de Pablo, llamada a llevar el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de los apóstoles tiene una misión de llegar a la iglesia. La iglesia, recuerden que somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el hecho, cuando ya Jesús comenzó a vivir, el imperio romano comenzó a darse cuenta de que iba teniendo más seguidores. Los apóstoles comenzaron a predicar. Y en ese cargo, ustedes saben muy bien que el que estaba a cargo de toda esa misión, de toda la iglesia, era Pablo. ¿No? Pablo que había nacido, ¿no? Obviamente que en esta parte, Pablo, ¿no? Tiene que llevar el mensaje a todo el imperio romano. Después de que Pedro, que era la piedra angular de los 12 apóstoles, comenzaba ya su peregrinación para la predicación del Evangelio de Jesús. Las características literarias. Vamos a ver cómo Lucas, que escribe este libro narrando las historias mediante que Pablo comienza a predicar en el Imperio Romano, tenemos acá características literarias. La primera, se sirvió de varias fuentes, el Evangelio de Marcos, la famosa fuente Q, que los archivos orales, escritos, varias comunidades, los recuerdos vividos de los apóstoles, los recuerdos personales sobre Pablo, reelaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. O sea, lo hizo suyo, tomó de muchas fuentes para escribir el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas se tomó de estas características literarias. La siguiente. Ha sido escrito con gusto y refleja la habilidad comparable a los otros escritos de la época helenista. La época helenista comenzaban a gobernar ciertas características literarias. Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provoca en el lector el deseo de vivir aquellas mismas experiencias. Lucas trata de que estos hechos o relatos narrativos tengan una intencionalidad, que quiere decir que el que le oye pueda reflexionar, quiera vivir aquellas experiencias vividas en ese tiempo. Siguiente, los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial, la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de salvación de todos los hombres. Hay también sumarios que en breves resúmenes de la vida comunitaria que van marcando las transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el sentido de lo que cuenta el libro. Siguiente característica. Hasta la invención de la imprenta, el libro de Hechos se transmitió con el resto del Nuevo Testamento en manuscrito. Bien, vamos a ver el tercer punto, cómo está hecho o elaborado el libro de Hechos de los Apóstoles. División y contenido temático. Tiene una introducción, un capítulo 1, versículo del 1 al 11, que une el libro del Evangelio con el de los Hechos de los Apóstoles. Lucas hace una pequeña introducción para llegar a Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Jerusalén, lo encontramos en 1, capítulo 12, versículo del 8 al 3, del 12 al 8 versículos, perdón, capítulo 1, versículos 12, capítulo 8, versículo 3. La comunidad apostólica y la comunidad de Jerusalén. Luego viene la expansión de la iglesia en Asia Menor.
¿correcto? Comenzamos en Jerusalén, se va expandiendo por Asia Menor, comenzamos en Samaria, la conversión de Pablo, Pedro y Cesarea, fuera de Palestina, en Antioquía, la liberación de Pedro, el primer viaje misionero de Pablo a Chipre y a Asia Menor. De eso más o menos tiene el contenido temático del libro de Hechos de los Apóstoles. Luego viene la asamblea de Jerusalén, luego viene la expansión al mundo griego, que se refiere mayormente al segundo viaje de Pablo en Grecia y tercer viaje de Pablo en Asia Menor. De Jerusalén a Roma, Pablo en Jerusalén, en Cesarea y hacia Roma. Mayormente sí está construido la división del contenido temático del Hecho de los Apóstoles. Continuamos con el contenido teológico y espiritual. ¿Qué contenido tiene este libro? ¿Cuál es el fin del libro? El fin del libro es descubrir la vida de la iglesia primitiva y cómo el cristianismo surgió del seno judío y se transformó en religión universal, no sin dificultades y desgarres, controversias, sobre todo al ir entrando a esa primera comunidad, los paganos, es decir, los no judíos, ya sea griegos o romanos. En esta parte la finalidad de este libro es contarnos cómo la iglesia primitiva tuvo que pasar por muchas cosas, muchas dificultades, muchas controversias, y sobre todo al ir aceptando a personas que no eran netamente judías, ¿no? Como bien lo manifiesta el texto, ¿no? ¿Cómo lo entendía los griegos o los romanos a un evangelio que se ha hecho universal? Hoy en día ustedes saben muy bien que es universal. La iglesia católica es universal. Las claves. ¿Cuál fue la clave? Lucas escoge el material histórico que más les interesa para sus fines teológicos, es decir, para su mensaje espiritual. Como ustedes pueden acá leer, Lucas cuando escribe este Hecho de los Apóstoles, utiliza entonces los fines teológicos, la teología. Dios, el tratado que Dios ha hecho, el mensaje espiritual que vino Dios a darnos a nosotros. Ahí vemos a San Pedro y a San Pablo que están ahí reunidos leyendo. Muy bien, sabemos que Pedro es la piedra angular de toda la iglesia, del camino. San Pablo, vamos a después en otro capítulo comenzar a ver quién es, cómo fue, quién fue San Pablo. Pero entonces acá tenemos nosotros que Lucas nos está explicando cómo él hizo o cómo escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Continuemos. El contenido. ¿Qué contenido tiene este libro? El fundamento de la comunidad cristiana es el querigma, es decir, el anuncio del acontecimiento pascual, que se resume así. Jesús padeció, murió y resucitó para salvarnos. La persona de Jesús vive alabada por el testimonio de los testigos oculares. Todo esto era el plan de Dios y ya estaba anunciado por los profetas. Jesús pide fe, aceptación de su mensaje y conversión del corazón. Era el punto del contenido de este libro, que tiene un mensaje muy testimonios, plan de vida, Dios, conversión de corazón. Termina, ¿no? En el siguiente contenido tiene el Espíritu Santo. Después que Jesús vino, predicó, fue muerto, crucificado, resucitado, nos viene el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo, algo insólito que a veces no podemos ni creer. Es parte de la iglesia primitiva que vivió los apóstoles. El gran protagonista, más que Pedro y Pablo, el Espíritu Santo es el protagonista en todas las decisiones de la iglesia. El Espíritu Santo es quien convierte a los apóstoles en testigos e intrépidos misioneros de Jesús. En Pentecostés, el Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la iglesia naciente. Este espíritu es el mismo espíritu de Jesús que se perpetúa en la iglesia. ¿Correcto? Exacto. El Espíritu Santo es la esencia de nosotros acá en la tierra como apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa época acá nos está manifestando que fue la
la fuerza de la lanza de la iglesia naciente. Comenzaba a nacer una nueva iglesia que Jesús ya había instaurado en sus 12 apóstoles. El caminar de la nueva iglesia. Siguiente contenido, la comunidad cristiana, un ideal. Nos hace una pregunta, ¿qué características tiene esta primera comunidad cristiana? Todos queremos saber, conocer cómo fue después de la muerte de Jesús. Jesús viene, asciende a los cielos, comienza a organizarse los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la característica que comienzan a tener? ¿No? En este caso los apóstoles, a formar las nuevas comunidades cristianas. Anuncia la enseñanza de los apóstoles o querigma acompañada por milagros. Comienza a hacer la llegada del Salvador, la enseñanza de los apóstoles. Comienza el anuncio de la buena nueva, de que lo que Jesús vino a hacer. Y ellos, los apóstoles, tenían la oportunidad de hacer milagros. Viven en comunión fraterna y en caridad. Se alimentan de la oración y de la fracción del pan o Eucaristía, que fue instituido en la última cena. Reparten sus bienes con los necesitados. Ofrecen el bien común con nuestro prójimo, ¿no? Son partes fundamentales que tiene este libro de Hechos de los Apóstoles en cuanto al mensaje del Evangelio que quiere llevar, en este caso Lucas, o explicar cómo fue la iglesia primitiva. Siguiente característica de la iglesia, dice, iglesia misionera y universal. Claro, misionera porque se extendió, fue llevado a todo un reino, al imperio romano, después a Asia, fue misionera y universal porque hoy en la actualidad todos sabemos cómo es nuestra iglesia católica. Proyecta bajo el impulso del Espíritu afuera de Jerusalén y Palestina. Es una iglesia en misión para que todo hombre tenga la posibilidad de recibir el Evangelio. El ingreso en la comunidad cristiana les convierte en hombres libres de toda religión o culto, de otros dioses e incluso de toda institución religiosa. Los conflictos que surgieron al principio con la apertura de la comunidad a todos los hombres se solucionaron con el diálogo, la oración, la comunión y la ayuda del Espíritu. Pedro aquí está dando cuál es la visión que tiene la iglesia, cómo nació. El hombre no es solamente de un solo clero o de una sola como es evangelio. Existen comunidades, existen cultos o religiones, como ustedes bien saben, pero tienen una finalidad que es Dios Padre Todopoderoso, que ellos tienen una visión. Y como dice, todo esto se llegó a solucionar con el diálogo, la oración, la comunión y la ayuda de nuestro Espíritu Santo. Cosa que no habrá sido fácil en su momento. Y hasta ahora, hoy en día. Pero tenemos que tener en cuenta que la esencia es nuestro Señor Jesucristo. Iglesia ministerial. Cada uno es escogido según la llamada de Dios y las cualidades personales. Diáconos, misioneros, responsables de la comunidad. Eso, cada uno de nosotros tiene un ministerio que puede llevar a hacer una misión, a llegar a ser misioneros. Es por eso que nuestra iglesia enseña en la catequesis cuál es la fundamentación de nuestro evangelio y comenzamos a despertar de repente ese ministerio que cada uno de nosotros llevamos dentro. La iglesia apostólica porque fue una iglesia hecha por apóstoles. Todo servicio o ministerio tiene como un centro o punto de referencia a los apóstoles. Por eso, los 7 diáconos son presentados a los apóstoles, que les imponen las manos. Las decisiones del concilio de Jerusalén son avaladas y rubricadas por Pedro y Santiago. Pablo sube varias veces a Jerusalén para confortar su fe y su predicación con Pedro. Los apóstoles son garantes de la verdad y de la unidad. Con el crecimiento de las comunidades, los apóstoles eligen unos responsables que tienen como misión admitir en la comunidad, vigilar la transmisión del mensaje, enseñar, tomar decisiones en momentos importantes,
distribuir las funciones en la comunidad y dispensar los sacramentos, especialmente el bautismo y la fracción del pan que viene a ser la Eucaristía. Iglesia probada y perseguida. En la época de Hechos de los Apóstoles, las cosas no fueron fáciles. Todo pasó por un periodo de prueba y una persecución. Desde el inicio de una iglesia perseguida, pero sigue valiente y confiada en la fuerza del Espíritu. Perseguida por los mismos judíos, observantes de la ley mosaica, la ley de Moisés, porque los apóstoles admiten a los paganos dispensándose en la circuncisión y en la ley mosaica, pues solo les bastaba la fe en Jesucristo, y perseguida por los romanos paganos que veían en el tenor de la vida de los primeros cristianos un atentado y una fuerte llamada de atención a la vida de lujo, vanidades y placeres desenfrenados que llevaban los paganos. Es correcto. Cuando Jesús llegó, comenzó a poner en orden todo. Obviamente que también la ley mosaica, la ley de Moisés, comenzó es por eso que el pueblo de Israel comenzó a pasar 40 días, 40 años para llegar a conocer la tierra prometida. Y no fue fácil porque en el camino fue puliendo nuestro Padre Celestial para llegar a la tierra prometida. Claro que se instruyeron ciertas leyes que Moisés no instruyó mediante los 10 mandamientos, pero ahí comienzan algunos a trastocar quizás la intención o el objetivo, la finalidad que tuvo nuestra ley mosaica, ¿no? Continuemos. Ahora pasamos a nuestra autoevaluación. Tenemos 5 preguntitas que responder. Bien, ustedes van a agrupar, son exactamente 8 diapositivas, de las cuales ustedes van a agrupar en grupo de 4 o de 3, porque la última diapositiva que tenemos aquí es las preguntas. Tenemos entonces 7. Puede ser 4-3 o 3-4 como tú, y vas a hacer un mapa conceptual en tu cuaderno y vas a responder en tu cuaderno la autoevaluación. Conmigo será hasta la próxima, chicos, y gracias por su atención.